Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Hablaremos sobre misterios sin resolver. En lo posible, los miembros de la familia y policía han participado en la recreación de los eventos. Lo que estás a punto de ver no es una transmisión de noticias. Misterios sin resolver. En 1940, Elizabeth Short llegó a Hollywood con sueños de estrellato. Pero a los 22 años, su vida fue apagada por un asesino espantoso. 50 años después, la muerte de la Dalia Negra sigue siendo uno de los casos de asesinato sin resolver del siglo. Con solo 16 años, Brenda Merrill fue empujada a la edad adulta y dejada sola para cuidar a 6 hermanos menores. Pero después de sobrevivir a un frío invierno, Brenda solo pudo ver impotente cómo se llevaban a los niños uno a uno. Y desde Deadwood, South Dakota, les traemos la historia de una alianza fantasmal entre un psíquico en Inglaterra y el espíritu de un legendario representante de la ley. Acompáñame para estas intrigantes historias en otra edición de Misterios sin resolver. Misterios sin resolver. Presentado por Robert Stack. Misterios sin resolver. Leyendas misteriosas. Su apariencia era inconfundible. Tenía el cabello negro azabache y le gustaba usar lencería y vestidos negros. Quienes la conocían dijeron que tenía un tatuaje de una flor exótica en el muslo. En Hollywood, era conocida como la Dalia Negra, y en 1947 se convirtió en la pieza central de una de las investigaciones de asesinatos más importantes en la historia. En una fresca mañana de enero, se descubrió el cadáver desnudo y mutilado de Elizabeth Short, de 22 años, en un lote en el distrito Crenshaw de Los Ángeles. Lo que hizo que el asesinato fuera único fue la naturaleza bárbara del crimen. El cadáver había sido cortado a la mitad, destripado y la sangre drenada. El que hizo esto, la limpió y luego la dejó. No se puede encontrar ni una gota de sangre. Como puede ver, los cortes son limpios y precisos, casi de manera profesional. El rostro había sido muy cortado, de oreja a oreja, en una sonrisa. Le habían cortado la garganta y la habían mutilado sexualmente. Y fue el peor caso de delito sexual en la historia del condado de Los Ángeles. Fue en un vecindario tranquilo, no lejos de aquí. El cadáver de Elizabeth Short fue descubierto hace casi medio siglo. Desde entonces, el caso ha desconcertado tanto a agentes como a los aficionados al crimen. Lawrence Sherv afirma tener pruebas que vinculan al asesino de la Dalia Negra con otro asesino, el infame asesino de los torsos de Cleveland. Es recordado por haber enviado a uno de los agentes más famosos del condado, un hombre al que llegué a conocer bien, Eliot Ness. Entre 1935 y 1942, Eliot Ness se desempeñó como director de seguridad en Cleveland, Ohio. Durante su mandato, la ciudad fue aterrorizada por una serie de asesinatos sádicos que Lawrence Sherv cree que están relacionados con el caso de la Dalia Negra. ¿Cómo se entrelazaron
el legendario agente y la muerte de una oscura aspirante a actriz es una historia que vale la pena explorar. No tenía espacio para el postre. Está bien, podemos ir a otro lugar, ¿Dónde lo tienes en mente? donde quieras. La vida de Elizabeth Short fue triste y breve. Como otras mujeres, había sido atraída a Hollywood con el sueño de convertirse en una estrella. Pero descubrió que la fama era una fantasía esquiva. Con su carrera estancada y su dinero agotado, Elizabeth se dedicó a la prostitución. ¿Puedes llevarme a casa? Sí, lo haré. Necesito que me lleves hasta Los Ángeles. ¿Me podrías llevar? Sí, Oh, genial, de gracias. nada. Los últimos días de Elizabeth estuvieron envueltos en misterio. Parecía estar en movimiento y fue vista por última vez saliendo de un restaurante en San Diego con un hombre que no ha sido identificado. Lo llamó Rojo cuando estaban en el restaurante y él tenía el cabello rojizo. Pero la policía nunca pudo identificarlo, aunque algunos creyeron que podría haber sido Robert Manley. Robert Manley era un vendedor de hardware que salía con Elizabeth. La policía lo llevó para interrogarlo, pero lo absolvió. Otros hombres involucrados con la Dahlia también fueron interrogados, pero cada uno como Manley tenía una coartada. Las autoridades estaban perplejas. Luego se envió un paquete misterioso a un diario. Un paquete del asesino. Jefe, encontré esto en el correo. Aquí están las pertenencias de la Dahlia. Leer la carta. Dentro del sobre encontraron la libreta de direcciones de Elizabeth, que en realidad era su agenda. Y faltaba una de las páginas. Y es indudable que en esa página estaba el nombre del hombre que la había asesinado. El paquete fue lo más cerca que alguien estuvo del asesino, hasta que Lawrence Sheriff comenzó a investigar el caso en 1989 y lo relacionó con el asesino de los torsos. Esa investigación fue un gran caso sin resolver en la carrera de Elliot Ness. En 1935, después de que Ness dejó el equipo de lucha contra el crimen Los Intocables, fue nombrado director de seguridad en Cleveland. Tal vez puede contarnos un poco más. No en este momento. Se ha identificado a la víctima. Es todo. Ness, lo encontramos esta mañana. Le cortaron los brazos y las piernas. Nuestros hombres aún siguen buscando. ¿Decapitado? Entre 1934 y 1938 se descubrieron 13 cadáveres mutilados en Kingsbury Run y las áreas circundantes de Cleveland. Las víctimas eran prostitutas o vagabundos. El asesino había desmembrado y dividido los cadáveres con precisión quirúrgica, como sucedería 9 años después en el caso de la Dahlia Negra. Vamos. Pete, quiero que tú y los chicos concentren su vigilancia en Kingsbury. A fines de 1938 habían pasado varios meses desde el último asesinato. En diciembre, el jefe de la policía recibió una carta que indicaba que el asesino de los torsos se había movido hacia el oeste. Una carta de Los Ángeles. Y es del carnicero, Elliot. Dice que asesinó a una mujer allí. En esa carta, el asesino de los torsos describe que dejó Cleveland y llegó a California. La describió como la soleada California. Y ahora está realizando experimentos con sus víctimas en Los Ángeles. Disculpe, debo llegar a Crenshaw y la Cuarta. Unas 3 cuadras en línea recta. En la carta, el asesino se jactaba de que ya había asesinado a una víctima y sepultado la cabeza en el suroeste de Los Ángeles. El cadáver degollado de la Dahlia Negra se encontraría en esa misma zona 8 años después. El último asesinato de Cleveland fue en 1938. Cuando describe su llegada a Los Ángeles a fines de 1938, eso corresponde cronológicamente con el hecho de que el asesino de los torsos había dejado de matar en Cleveland. En la carta, el asesino se refirió a sí mismo como un DC, un doctor en quiropráctica. Dijo citando, "Me sentí mal al operar a esas personas, pero la ciencia debe avanzar". Pero la carta es solo el comienzo de la conexión. Asesino de los torsos y la Dahlia Negra.
El asesino tenía un fetiche por la limpieza y limpió el cadáver de la Dahlia con agua, lo lavó con cuidado, lavó el cabello con champú y la fregó con un cepillo de cerdas, dejando algunas incrustadas en la piel. Las víctimas de Cleveland también indican que hubo intentos de limpiar cadáveres e intentaba deshacerse de los rastros de evidencia. Se utilizó un cuchillo de carnicero para dividir a la Dahlia, y un cuchillo de carnicero fue el arma que se utilizó para desmembrar, decapitar y dividir a las víctimas en Cleveland. La policía determinó que Elizabeth estuvo cautiva y fue torturada antes de ser asesinada. Tenía heridas en el cuello, brazos y piernas que indicaban que había sido atada con cuerdas. Varias de las víctimas de Cleveland tenían el mismo tipo de marcas, lo que sugiere que habían sido torturadas de la misma manera. Además, el cadáver de la Dahlia negra había sido colocado en una posición sexualmente sugestiva. Lo mismo sucedió con algunas de las víctimas del asesino de los torsos. Pero hubo una diferencia. La Dahlia, a diferencia de la mayoría de las víctimas del asesino de los torsos, no fue decapitada. El asesino de los torsos mató a otras víctimas en diferentes lugares en los años 40 y tampoco decapitó a esas víctimas. No es necesariamente cierto que la decapitación distinga a todas las víctimas del asesino. Y si no decapitó a la Dahlia, no significa que no podría haber sido asesinada por el mismo hombre. Todo lo que hizo fue cambiar su modus operandi, ligeramente. Muchos creen que Elliot Ness conocía la identidad del asesino, pero nunca tuvo evidencias suficientes para probarlo. En 1947, Elliot Ness se retiró de la vida pública. Le dijo a su biógrafo Oscar Frehley que después de que desarrolló un perfil del asesino, un miembro de la alta sociedad de Cleveland se le acercó. Y esta dama de la alta sociedad se le acercó y le dijo: un miembro de una de nuestras familias influyentes se encaja con su perfil. Y Elliot dijo: vamos a conocerlo. Hola, gracias por venir. De nada. ¿Puedo preguntar de qué se trata esto? Su oficial no me lo dijo. Brian, un asiento para el caballero, por favor. Este hombre admitió haber estudiado medicina. Y Elliot pensó que tenía al sujeto. ¿Ha estado en Kingsbury Run después del atardecer? No. Ness dijo que el hombre tuvo 2 pruebas de polígrafo. En ambas ocasiones, el sospechoso falló. ¿Vive en Cleveland? Sí. Ness se enfrentó a este sospechoso y le dijo: creo que eres el asesino. Y el sospechoso dijo: tienes que probarlo. ¿Ha pagado los servicios de una prostituta? No. Poco después de realizar las pruebas, el sospechoso se internó en un hospital. Lawrence Sheriff cree que este acto fue parte de un acuerdo que hizo el asesino para mantener su apellido fuera de los diarios. Alrededor de ese tiempo, los asesinatos en Cleveland se detuvieron abruptamente. Ness creía que este sería el final del caso, porque el sospechoso estaba tan trastornado que permanecería en una institución mental por el resto de su vida. Pero si el asesino de los torsos fue encerrado en un hospital de Ohio, ¿cómo podrían haber continuado los asesinatos en otras partes del Medio Oeste y en Los Ángeles? Quizás se pasó por alto un punto crucial cuando el asesino ingresó al hospital. Ven, cariño. ¿Cómo estás? Bien. Lo siento, llegué tarde. Pero podemos irnos ahora, vamos. Si estás voluntariamente en un hospital psiquiátrico, eres libre de salir legalmente en cualquier momento. Y creo que eso es lo que hizo. Pienso que utilizó el sistema de salud mental. Cuando las investigaciones se pusieron difíciles, simplemente se registró en una institución mental. Esperó hasta que
se calmaran, y luego salió y continuó asesinando. Elliot Ness nunca identificó al sospechoso y se llevó el nombre a la tumba. A Ness le molestaba que el carnicero loco pudiera escapar del castigo. Elizabeth Short fue una de las víctimas que fueron asesinadas por él. Fue el asesino en masa más prolífico en la historia de Estados Unidos. Y aún se desconoce su verdadera identidad. Ahora, la historia de una mujer que busca a sus 3 hermanos a quienes no ve en años. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Misterios sin resolver. Amores perdidos. En septiembre de 1961, en las afueras de Lawrenceville, Pensilvania, Betty Nickerson tomó una decisión que alteraría para siempre la vida de sus 6 hijos. Deje esas cosas ahí. Betty, que se divorció 2 veces, había llevado a los niños a una granja remota, dejando a su hija adolescente, Brenda Merrill, a cargo. Iré a la ciudad con los de la mudanza, así que tienes que cuidar a tus hermanos. ¿No volverás esta noche? Betty planeaba vivir en la ciudad, donde había comprado un restaurante. Pero, mamá, no puedo cuidarlos sola. Brenda, ya hemos hablado de esto. No voy a discutir. Ve a prepararles la cena. Dijo que o los niños iban a un hogar, o yo podría dejar la escuela y cuidarlos. Y no podía ver a los niños irse. Así que dije que dejaría la escuela. Nunca pensé que mi madre haría cosas así. Fue un dolor profundo que hice para merecer esto. Ese día fue el comienzo de un año difícil para Brenda Merrill, de 16 años. Aún siendo una niña, Brenda se vio obligada a asumir la carga de la paternidad y a experimentar muchos de los traumas de criar niños, pero también para experimentar algunas de las preciadas alegrías. ¿Las ponemos en el cabello? Brenda asumió el papel de su madre con sus hermanos: Glinda, Keith, Butch, Linda y Eric. ¿Cuál? Esa se ve muy bonita. Los niños tenían entre 2 y 9 años. El niño mayor, Butch, era sordo y ninguno de ellos, excepto Brenda, había ido a la escuela. Dios es grande, Dios es bueno. Démosle gracias por nuestra comida. Amén. Bien. La madre de los niños nunca visitó la granja a pesar de que su negocio prosperaba. A veces el novio de Brenda sacaba comida del restaurante de Betty. Brenda complementaba sus comidas con verduras del huerto. Era como una familia normal porque yo era su madre. Lavaba la ropa, lavaba los platos, preparaba la cena, el desayuno y los llevaba a la cama. Les cantaba canciones antes de irse a dormir, como una casa normal. Cuando llegó el frío, Brenda se vio obligada a cazar animales para alimentar a los niños. Los recuerdos de su vida comenzaron a perseguirla. Pensaba, ¿por qué no puedo salir a bailar? ¿O por qué no puedo ir a jugar a los bolos? ¿O por qué no puedo salir con los niños y pasar un buen rato? Pero después de que dejas la escuela, ya no tienes amigos. No tuve amigos después de eso porque no había nadie allí. Los niños eran mis amigos. Eran todo en mi vida. Brenda y los niños sobrevivieron al invierno, pero cuando llegó la primavera se les acabó el combustible.
Desesperada, Brenda cortó en pedazos el columpio de goma de los niños y lo introdujo en la vieja estufa de leña. No sé dónde o quién me dijo que si pones neumáticos con la madera, se quemará bien, se calienta bien. Así que eso es lo que hice y conseguí un buen calor. Brenda, algo se está quemando. Pensé, Dios, saca a los niños. Solo pensaba en eso, iba a explotar. ¡Apresúrense! El segundo piso de la casa de campo quedó destruido, pero para Brenda fue una bendición disfrazada. ¡Vamos! Me sentí aliviada de no tener que volver ahí. Fue un gran alivio. Me quité un peso de encima. Mamá tendrá que asumir cierta responsabilidad por estos niños cuando se los lleve. Betty acogió a sus hijos. El hombre con el que vivía Betty supuso que los 3 más pequeños eran de Brenda. Unas semanas después, Brenda se casó con su novio. Se mudaron a Corning, Nueva York, a 45 kilómetros, y se llevaron a Eric con ellos. Betty comenzó a entregar a los otros niños. Linda se fue a vivir con un pariente al otro lado de la calle. Butch fue a una escuela estatal para sordos. Mantuvieron juntos a Glinda y Keith y los enviaron a vivir con una conocida de Betty. Una semana después, Brenda y su esposo llevaron a Eric a visitar a Glinda y a Keith. Ya regreso, cariño. Brenda estaba horrorizada por las condiciones de vida de los niños. Solo había una manta en el suelo con los niños encima. Y había cucarachas arrastrándose por doquier. Me puse furiosa. Glinda, Keith, levántense, los sacaré de aquí. ¿Qué cree que está haciendo? Me llevaré a los niños. ¿De qué habla? Llamaré a la policía. Dije, es lo que quiero que hagas porque no permitirán que estos niños estén en este basurero. Bueno, está bien. Lléveselos, salgan de aquí. No quiero problemas. Eso es lo que hice. Vamos, chicos. Me llevé a los niños. Nos iremos de aquí. Brenda fue a la casa de su madre. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué están haciendo aquí Glinda y Keith? Los saqué de esa posilga. Es hora de que empieces a cuidarlos. Brenda, llévate a los niños de aquí. No lo haré. No dejaría a un perro en ese lugar. No puedo hacer nada al respecto ahora. ¿Ahora? Nunca los cuidaste. Has estado muy ocupada jugando como para cuidarlos. Brenda, no le hables hacia tu madre. No se meta en esto. ¿Qué? El hombre iba a golpearme por insultar a mi madre. Son sus hijos. Y dije, es mejor que se detenga y escuche porque son los hijos de mi madre, no son mis hijos. ¿Son los hijos de Betty? Betty, ¿es cierto? Escuche, me llevaré a los niños esta noche, pero será mejor que le diga a mamá que haga algo con ellos. Odiaba a mi madre por eso. La odié mucho. Me hubiera gustado lastimarla. Quería lastimarla porque sentí que me quitó gran parte de mi vida. Se portarán bien con ella, ¿no es así? Betty notificó al Departamento de Bienestar Infantil y puso a Glinda y a Keith bajo su cuidado. Brenda pensó que era temporal, pero Glinda y Keith nunca regresaron. Adiós. La semana siguiente, Brenda también se vio obligada a entregar a Eric a padres adoptivos. Dije que nadie se llevaría a Eric. Y ella dijo sí, tengo documentos legales. Cuida bien de él, por favor. No te preocupes, lo cuidaremos bien. Déjame darte esto. Tuve esa sensación. Adiós. El instinto de una madre. Digamos que no vas a volver a ver a tu hijo. Y no lo volví a ver.
2 años después, la casa fue derribada. Eric y su familia adoptiva desaparecieron. Sí. Sí, así es. Ese es. Han pasado 30 años. Brenda se ha reunido con su hermana Linda y su hermano Butch. Sí, se parece mucho. Su madre Betty ahora tiene 78 años y está en un asilo de ancianos. Recuerdo que eran hermosos. ¿Quién es? ¿Soy yo? Sí. Para Brenda, Butch y Linda, la búsqueda de sus hermanos tiene un significado profundo. Sí, Kid. Sí. Es difícil de explicar. Extrañar a alguien ¿Esa soy yo? y no poder verlo. Cuando amas a alguien y lo pierdes, es como perder toda tu vida. No tienes nada más. Ningún lugar a donde ir. Butch Erskine también tiene un mensaje para sus hermanos y hermanas. Los quiero y los extraño mucho. Bastante. Brenda espera que cuando encuentren a Eric, a Linda y a Kid, puedan hacer las paces con su madre. Siento que si pueden perdonarla, puedo perdonarla, porque sigo aquí y ellos no. Y si pueden perdonarla, yo puedo también. Después de la transmisión, la determinación de Brenda Merrill de unir a su familia finalmente comenzó a dar frutos. 1 hora después de la transmisión, un hombre llamado Keith Robinson de Hornell, Nueva York, nos contactó y dijo que era el hermano de Brenda. Brenda me llamó 5 minutos después. Estábamos hablando y le mencioné que tenía una foto que ella había pasado en el programa. Y le dije detalle por detalle lo que había en la foto para que supiera que era su hermano. El 19 de diciembre de 1992 para Navidad, Keith Robinson, su esposa e hijos viajaron a Montour Falls, Nueva York, para un emotivo reencuentro con sus hermanas Brenda y Linda y su hermano Butch. No los había visto en más de 30 años. Pensé cómo iban a ser, si me amarían solo por ser su hermano o me amarían por lo que soy ahora. Si iban a aceptar a mi familia, porque 30 años esperando es mucho tiempo. Sin duda, es un gran regalo de Navidad. Es el mejor regalo de Navidad. Su esposa e hijos también. Tiene una buena esposa e hijos. Para los involucrados, la reunión fue agridulce. Aún faltaba un hermano a quien no habían podido encontrar. Eric Nickerson era un niño cuando su familia se separó. 5 semanas después de que filmamos La Novedad, también fue encontrado. Eric ahora es Richard Moore y vive en Tulsa, Oklahoma, con su esposa y 2 hijos. En febrero de 1993 se reencontró con sus hermanas Brenda y Linda, después de más de 30 años de separación. La búsqueda de Brenda Miller para encontrar a todos sus hermanos terminó. Al regresar, una historia fantasmal del salvaje oeste. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Misterios sin resolver. Lo inexplicable. Algunas historias de fantasmas, por increíbles que sean, son difíciles de ignorar. Tenemos la historia de un abogado legendario, un psíquico en Inglaterra y una ciudad en Dakota del Sur, donde la fantasía y la historia se han unido para estimular la imaginación. Todo empezó hace más de un siglo. A finales de 1870, Dakota del Sur estaba en auge con la fiebre del oro que atraía a los forajidos, apostadores y estafadores. Los pueblos mineros salpicaban el paisaje. Quizá el más infame fue Deadwood. Fue aquí donde Wild Bill Hickok fue asesinado y Calamity Jane ejerció su oficio
en una casa de mala reputación. Era una ciudad salvaje. Los mineros estaban armando un infierno en esta ciudad. La mayoría de las ciudades tienen un 95% de ciudadanos sólidos y un 5% de extraños. En Deadwood ocurre lo contrario. En el verano de 1876 se buscó a un hombre que impusiera la ley y el orden. Respondió Seth Bullock, que había llegado a la ciudad desde Montana unos meses antes. Se convirtió en el primer alguacil de Deadwood. Por lo que he leído, no tenía que usar un arma. La historia es que su mirada penetrante era suficiente para sofocar a la mayoría de los infractores. ¡Quíteme las manos de encima! Muy bien, ¿qué está ocurriendo? No necesito esto. El alguacil Bullock llevó su campaña de limpieza por todo el territorio. Una tarde de 1887 se encontró con 3 hombres a los que tomó por ladrones de ganado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacen acá? Buscamos a un ladrón de caballos. ¿Cuál es su nombre? Soy Theodore Roosevelt y soy el alguacil del condado de Billings. ¿Quiénes están con usted? El alguacil Bullock y Theodore Roosevelt se convirtieron en amigos. Cuando Roosevelt formó los Rough Riders, Seth se unió. Teddy luego sería elegido presidente y en 1905 Seth fue un invitado de honor en la inauguración. Pero incluso en Deadwood, no muchos sabían que cuando el presidente Roosevelt murió en 1919, el alguacil dispuso que este monumento llamado la Torre de la Amistad se erigiera en las afueras de la ciudad. 9 meses después, Seth Bullock falleció y fue sepultado en una tumba con vista al monumento. Deadwood vuelve a ser una ciudad en auge gracias a la aprobación de una ley que legaliza el juego de apuestas bajas. El Bullock Hotel, fundado por Seth en 1895, se ha revitalizado y, según algunos, el espíritu de Seth Bullock se puede ver deambulando por los pasillos. Alrededor de más de 30 empleados y algunos huéspedes han tenido experiencias aquí, hasta el punto en que es común, nos reímos de eso y nos divertimos mucho con el hecho de que sentimos que no estamos solos. Norm Stevens, un supervisor de máquinas tragamonedas, dice que una mañana estaba trabajando en el sótano cuando una sombra pasó por la pared. Era la figura de un hombre, pero cuando Norm giró, la sombra se desvaneció. Unas semanas más tarde, el gerente de operaciones Joey George tuvo un encuentro fantasmal. Afirma que cuando pasó por la barra después del cierre, todos los taburetes estaban alineados. Joey entró en la oficina y luego escuchó ruidos detrás de él. Regresó a la barra. Todos los taburetes habían sido movidos. Pero estos 2 misteriosos incidentes palidecieron en comparación con la experiencia de otro trabajador en 1989. Teníamos un empleado que tenía unos 18 años en ese momento y estaba trabajando en la parte de atrás, que es el restaurante ahora. Salió corriendo y estaba blanco como un fantasma y dijo que vio una figura vestida con un atuendo occidental, con jeans metidos en las botas, y lo que había visto lo asustó porque sintió que no era real. Le produjo mucho miedo y dijo que nunca volvería a la cocina debido a lo sucedido, y luego renunció. La gente de Deadwood siempre asumió que era el fantasma de Seth Bullock quien rondaba el hotel. Luego, en abril de 1991, la aparente confirmación provino de una fuente poco probable. A 8.000 kilómetros en Dorset, Inglaterra, un hombre que decía ser un psíquico dijo que comenzó a recibir mensajes del más allá.
Por pura coincidencia, el nombre del psíquico era Sandy Bullock. Ocasionalmente varias personas aparecen y considero que Seth Bullock era un antepasado que venía a saludar y preferí despedirlo. Pero el espíritu de Seth Bullock no se fue. Sandy afirma que Seth se comunicó con él a través de un nativo americano con una advertencia a la gente de Deadwood. Un periodo de anarquía se vislumbraba en el horizonte. Podría suceder en Deadwood en 1993. Cuidado, Deadwood. La advertencia psíquica parecía tan urgente que Sandy escribió una carta a los propietarios de The Bullock Hotel. Pensé que si le escribía a alguien en Deadwood, pensaría que soy un inglés viejo y loco y lo olvidaría. Lo tiraría a la basura. Unas semanas después, la carta de Sandy llegó al The Bullock Hotel, que estaba siendo sometido a amplias renovaciones. Y con toda la información mientras leía pensé, encontró un libro sobre Deadwood, lo leyó y me escribió. Pero al final de la carta menciona que Seth dice que no puede rondar por el hotel por los golpes que se están produciendo. Y pensé, también me están volviendo loca, pero también dijo que volvería y sabría que es el viejo Seth, entre comillas. Y fue cuando se me puso la piel de gallina porque ese era el apodo de mi tía para Seth. Cada vez que sucedía algo extraño decía Jerry, el viejo Seth está haciendo sus trucos. La periodista Rina Webb estaba intrigada y decidió responderle a Sandy Bullock. Y en esta carta le dije, estoy categorizada ni como creyente ni como no creyente. Trataré tu historia con respeto, pero tengo muchos lectores que serán escépticos acerca de su historia. Debido al escepticismo, es que me gustaría plantearles una pregunta. ¿Quién era el amigo cercano de Seth Bullock? ¿Y cómo está posicionada la tumba de Bullock en relación con esa amistad? Cuando recibí su carta con la respuesta, dijo, los árboles altos bloquean la vista de sus viejos huesos, pero Teddy y él todavía se ven en la otra vida. Aún se me pone la piel de gallina cuando pienso en eso. Rina cree que el mensaje se refería a un grupo de pinos que ahora obstruyen la vista del monumento de Theodore Roosevelt desde la tumba de Seth Bullock. Era una historia no muy conocida y no había forma de que Sandy Bullock en Dorset, Inglaterra, pudiera haber investigado esto. No era posible. Hay demasiada evidencia de la presencia de Seth en esta ciudad y en el Hotel Bullock como para descartarla. Tal vez otras personas puedan sentir lo contrario. Todo lo que sé es que la evidencia parece apuntar en la dirección de que el alguacil Seth Bullock todavía está trabajando en Deadwood, Dakota del Sur. Sobre la predicción de Seth Bullock, solo tendremos que esperar y ver. En 1993 hay planes para aumentar las apuestas de juego de su límite de $5. Algunos temen que esto introduzca un elemento criminal en Deadwood. Quizás eso es lo que provocó las advertencias del viejo Seth. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Misterios sin resolver. Personas desaparecidas. 1 de marzo 1991. Para la mayoría de los clientes de un bar de motociclistas en Nueva Jersey parecía el comienzo de un fin de semana cualquiera. ¿Y ella?
Pero Gloria Brown, una amiga del propietario, se convertiría en testigo de un extraño caso de personas desaparecidas. Estaba ayudando en la barra cuando una mujer joven, una desconocida, llegó a las 3:45 p.m. ¿Puedo traerte algo? No, gracias. Lo siento, si te vas a quedar debes pedir algo. No tengo dinero. ¿Quieres un refresco? Parecía muy deprimida. No sonreía. Apenas hablaba. Y era bastante extraña. Varios días después, Gloria Brown vio este volante. Se sorprendió al darse cuenta de que la joven se parecía a Didi Rosenthal, que había desaparecido en circunstancias peculiares la semana anterior. El relato de Gloria Brown fue el primer indicio de que Didi aún podría estar viva. Pero antes de que la policía pudiera hablar con la extraña en el bar, ella también había desaparecido. El destino de Didi dejó a su familia desconsolada y a las autoridades desconcertadas. El rastro de Didi está oscurecido por pistas contradictorias, llamadas inexplicables y 2 avistamientos. Nada del caso tiene sentido. Didi Rosenthal no parecía del tipo que estuviera en el centro de un misterio sin resolver. Didi Rosenthal, de 32 años, era una terapeuta que trabajaba con niños autistas. Cuando no se presentó a su clínica el 25 de febrero de 1991, sus colegas se preocuparon. Uno de los compañeros de trabajo notificó a la policía y se reunió con ellos en el departamento de Didi. Quedó claro que algo andaba mal. La puerta estaba abierta y el diario dominical seguía intacto. En el interior todo parecía estar en orden, sin signos de saqueos o lucha. Pero los investigadores descubrieron que Didi estaba siendo desalojada. Al parecer, gastaba dinero libremente y se endeudaba. La chica desaparecida había tenido algunas dificultades financieras, por lo que dio lugar a que quizá estaba abrumada y también se fue voluntariamente. Didi no sería la clase de persona que sencillamente se iría. Si iba a hacerlo, ella llamaría a su madre o me llamaría a mí. La evidencia insinuaba que posiblemente se trataba de un crimen. Su bolso contenía sus llaves, identificación y tarjetas de crédito. Un descubrimiento sugirió que Didi podría haber sido secuestrada. John, aquí hay un gato. Didi no habría dejado a su gato. Era su posesión más querida. Llevaba a su gato a todas partes. Nunca lo dejaría solo en el departamento, y mucho menos en un balcón. No lo habría sacado y habría dicho, bien, adiós, me voy. Eso está fuera del carácter de Didi. La policía encontró el auto de Didi en su lugar habitual, pero su maletín con todos los registros de sus clientes se había quedado en el auto. Si Didi se iba, ¿por qué no llevaría su propio auto? Sabía que algo estaba mal con este escenario. La evidencia de un crimen estaba aumentando. La investigación planteó la posibilidad de que Didi Rosenthal hubiera sido secuestrada y quizás asesinada entre las 10 p.m. del viernes y la madrugada del domingo. Esa conclusión fue reforzada por un relato de una de las vecinas. La mujer se despertó a las 3:45 a.m. del domingo por extraños sonidos provenientes del departamento de Didi. Escuchó lo que sonó como un grito, seguido de un ruido, y lo comparó con alguien que se cae de la cama y se asusta. Cinco horas después, a las 8:30, la misma vecina escuchó la puerta del balcón
balcón abrirse y asumió que Didi estaba en casa. Pero nadie puede estar seguro de si fue Didi o un asaltante. Pero una semana después surgió una evidencia inesperada de que Didi podría estar viva cuando la mujer que se parecía a ella entró en el bar de motociclistas de Nueva Jersey. Si era Didi, estaba confundida acerca de su identidad. Creo que era ella, así es. Se parecía mucho a la foto. Si hubiera sonreído, lo habría sabido definitivamente, pero se parecía mucho. Hola. Hola. No eres de por aquí, ¿verdad? La joven dijo que se llamaba Lori y que esperaba llegar a Florida. Se fue con uno de los motociclistas que no era sospechoso. Le dijo a la policía que la dejó en una licorería cerca de una carretera importante. Una semana después, la tía de Didi, Celia, se sorprendió con una llamada misteriosa. ¿Mamá? ¿Quién es? Mamá. Mamá. ¿Didi? Estoy bien. ¿Didi, eres tú? Celia me llamó. Estaba muy emocionada. Me dijo que acababa de recibir una llamada de alguien que juraba que era mi hermana Didi. Pasaron 5 semanas sin más noticias. Luego, el hermano de Didi recibió un aviso de que su hermana estaba en Florida. El 15 de abril, recibí una llamada de un hombre que me preguntó si yo era Blaine Rosenberg, si yo era su hermano, y dije que sí. Dijeron que habían visto a Didi en el área de Fort Lauderdale. Cuando comencé a hablar, la llamada se cortó. Pasó un año y la familia de Didi aún no sabía si estaba viva o muerta. Luego, el 5 de septiembre de 1992, la mujer que se había llamado Lori regresó al bar de motociclistas. Se tinturó el cabello de rubio y afirmó haber estado en Florida. Mi impresión fue que había tenido un ataque de nervios. Disculpa, ¿eres Didi? No, soy Lori. Si eres Didi, contacta a tu madre, está preocupada. Creo que simplemente se alejó de mí porque no quería escuchar lo que estaba diciendo, porque sabía quién era realmente. Lori fue vista por última vez en una taberna de Lakehurst, en Nueva Jersey, donde la dejó un cliente del bar. Una vez más, desapareció antes de ser entrevistada por la policía, que se mostró escéptica de que Didi y Lori fueran la misma persona. Los investigadores aún carecen de pruebas para determinar si Didi fue asesinada o si deambula por las calles sin saber su identidad. Novedades. Casi 5 años después de la desaparición de Didi Rosenthal, Charles Redditch, el encargado de mantenimiento de su complejo de apartamentos, confesó haberla asesinado y haber arrojado el cadáver a un campo. Está cumpliendo 2 cadenas perpetuas a más de 60 años en una prisión de Nueva Jersey. Los restos de Didi nunca fueron encontrados. Misterios sin resolver. Acompáñame. Quizá puedas ayudar a resolver un misterio. Si tienes información sobre estos u otros casos de misterios sin resolver, visita unsolved.com. Abre tu mente.